No todos los días conduces una leyenda, no todos los días puedes pisar el pedal y escuchar el eco de más de 60 años de historia. Quizás por eso lo de hoy no es, en sentido estricto, una prueba. Es más bien un homenaje, una oda al último deportivo que puedes comprar en Europa con cambio manual y motor V8. Esto es el nuevo Ford Mustang y también es, en cierto modo, un milagro. El Ford Mustang nacía en 1964 como un sueño americano, barato, potente, deseable, el coche que todo el mundo quería conducir. Una historia de amor con el automóvil que hemos tenido la suerte de poder contarte varias veces. Desde entonces ha sobrevivido a todo: crisis del petróleo, normativas anticontaminación y ahora a la electrificación. ¿Lo recuerdas? Y es que el Mustang siempre ha estado ahí, antes incluso de que muchos supiéramos lo que significaba de verdad un coche. Apareció en los 60, cuando la carretera formaba parte del imaginario colectivo y conducir era casi una declaración de intenciones, cuando un coche no solo servía para moverte, sino para decir algo de ti, aunque no supieras muy bien qué. Con el paso de los años fue cambiando, cómo cambiaba todo a su alrededor. En los 70, en los 80, en los 90, el Mustang seguía presente. A veces más exagerado, otras más discreto, pero siempre reconocible. Siempre con esa mezcla de coche aspiracional y objeto cultural que no hacía falta entender del todo para desearlo. Para algunos fue el póster colgado en la habitación, para otros el coche de las películas, y para muchos el punto exacto en el que empezó todo esto de amar los coches. Con el tiempo también se convirtió en memoria, en una referencia constante de dónde veníamos, incluso cuando el automóvil empezaba a transformarse en otra cosa. Y hoy, décadas después de aquel primer Mustang, sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones. Padres que lo soñaron, hijos que lo descubrieron y gente que simplemente sigue sintiendo algo especial cada vez que escuche ese nombre. Por eso, si quieres entender al Mustang de verdad, no hace falta abrir una ficha técnica. Basta con entender lo que ha significado durante más de medio siglo para quienes crecieron con él, lo admiraron desde lejos o lo tuvieron alguna vez entre manos. Y eso, aquí, lo hemos vivido unas cuantas veces. Y así llegamos a hoy. Sigue vivo, sí, pero se ha quedado solo. Ya no quedan V8 manuales en Europa. Y eso cambia por completo la manera en cómo lo conduces. Afortunadamente, ya no es solo un muscle car, sino un deportivo en toda regla. Modos de conducción para cada momento, un chasis y un eje trasero mucho más sofisticados. Y un motor que responde en cualquier marcha. Un motor que sigue siendo el centro de la experiencia Mustang. El de siempre. 5 litros, V8, atmosférico, 446 caballos y 540 Nm. Y lo mejor de todo es que puedes gobernarlo tú. Y aunque cuando conduces algo así la técnica está ahí para acompañar, no para imponerse, los ingredientes son de categoría. Tracción trasera con diferencial autoblocante, caja manual G-Track de 6 marchas con rev matching, 0 a 100 en 5,3 segundos, 4,4 en la versión automática, velocidad limitada a 250 km/h. Y si no lo limitasen sería otra historia, porque en Estados Unidos tiene 486 caballos. Ya ves, acelera fuerte, corre más de lo que probablemente necesites y tiene cifras que impresionan sobre el papel. Pero lo mejor no son los números, es cómo te hace sentir, cómo ruge, cómo vibra ese motor, como si tuviera un carburador, en fin, aura. Por eso, este Mustang se siente como se siente, porque no es solo un sonido ni la respuesta del acelerador. Es un conjunto que, aunque grande y pesado, es musculoso y está construido alrededor de esa idea tan simple y tan difícil de mantener. Y todo eso se acaba reflejando por fuera. Y sigue siendo instantáneamente reconocible. El capó largo, el perfil bajo, ese culo ancho con los pilotos con 3 franjas verticales, en fin, cosas de siempre, pero también cosas nuevas, como una parrilla más grande, tomas de escape dobles y detalles en negro. Es más agresivo, más moderno, pero sigue derrochando alma, y eso nunca sobra. Pero cuando abres la puerta y te sientas, te das cuenta de que el tiempo también ha pasado por aquí, de que con todo, el Mustang tampoco ha sido ajeno al mundo que lo rodea. Aquí dentro es más tecnológico que nunca y puede que no sea del gusto de todo el mundo. Pantallas enormes, con gráficos 3D en lugar de agujas, y en definitiva, una personalización casi infinita. Eso sí, seguimos manteniendo lo verdaderamente importante, un volante con un buen tacto y grueso, 3 pedales, este cambio manual y la sensación de ir conectado con el coche. Un combo ganador que puedes elegir, escojas la versión que escojas. Tanto el GT, Coupé y Cabrio como el flamante Dark Horse mantienen la caja manual. Una G-Track y la otra una bíblica Tremec que ya catamos en el Match 1 anterior, que permite una experiencia más lenta,
pero mucho más satisfactoria. A partir de ahí se suceden el resto de opciones, que te llevarán al mismo sitio. Puedes elegir los colores, los modos e incluso cómo suena el escape, pero el alma sigue siendo la de siempre. Un V8 delante, tracción trasera y tú en el medio. Pero ojo, que aquí no solo te compras un motor, te llevas también, por ejemplo, unos frenos Brembo muy capaces dignos de mención. Delante monta discos de 390 mm con pinzas de 6 pistones y detrás otros de 355 con pinzas de 4. De hecho, el Dark Horse batió el récord de la revista Motor Trend con un 100 a 0 en solo 26,2 metros. Más allá de los datos, lo primero que uno siente cuando sube a este coche es que ni es un coche pequeño ni es un coche ligero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 1800 kilos y casi 5 metros de largo, por no hablar de los 2 de ancho. Esto hace que la primera impresión que uno dé es que es demasiado grande quizás para según qué carreteras. Realmente, y pasados los kilómetros, nada más lejos de la realidad. Porque sí, siendo tan grande no va a ser el coche más ágil, ni desde luego el más fácil para callejear con él. Ahora bien, el coche se sujeta muy bien, la dirección es bastante comunicativa, rápida, tiene el peso correcto y te ayuda a situar el coche en todo momento donde está. Además, esta suspensión opcional que lleva MagneRide, que es completamente un cambio de juego y recomendamos desde ya comprarla, hace que más allá del deportivo americano que es el Mustang, sobre todo, y lo más importante, sea un buen GT, sea un buen coche con el que devorar kilómetros, hacer viajes y en definitiva, estar largas sentadas disfrutando de la carretera. Es un coche que no te exige estar siempre en tensión, que puede rodar relajado, cómodo, casi tranquilo, sin recordarte constantemente lo que llevas entre manos, capaz de conseguir consumos de risa y de llevarte el equipaje sin tener que jugar al Tetris. Y lo mejor de todo es que, como en muchos coches modernos, permite una gran dualidad. Permite sacarle las bielas en un tramo de montaña e ir como un absoluto demente, como luego veremos, y relajarte, poner los modos de conducción más tranquilos y al final pasear con él de una forma mucho más sosegada y apacible. La diferencia está en descubrir quién manda, si el coche o tú. Y en esa tarea juegan un especial papel los modos de conducción. Desde el modo normal hasta el modo circuito, tenemos una serie de modos que se adaptan al conductor, que se adaptan a tu nivel y que te permiten exprimir el Mustang sin morir en el intento. ¿Por qué? Porque si eres tan audaz de ignorar el modo circuito, afrontar una carretera de curvas e intentar sacar la quintesencia de este Mustang a pelo, como quien dice, lo que va a intentar este caballo indomable es, sobre todo, matarte. El coche, en definitiva, se aprieta, te entrega esos 446 caballazos y, ojo, 540 Nm a las ruedas traseras de una forma progresiva, sí, pero también bruta. Es un motor atmosférico, con lo cual realmente es más fácil de modular, pero no deja de ser una salvajada de potencia transmitida de golpe al tren trasero. Y eso hace que tengas que tener mucho ojo y mucho cuidado en según cómo modulas el acelerador, cómo aplicas, en definitiva, la presión y, sobre todo, no hacerlo en cuanto tienes un poco de volante metido, porque el resultado, como habrás visto 50.000 vídeos por YouTube o por las redes, puede ser realmente catastrófico. Por eso, al Mustang hay que subirse con cierto respeto, pero sin miedo. Debes estar pendiente del asfalto, de su trasera y no sobreestimarte. No es una experiencia refinada europea, pero te engancha desde el primer metro. Si fuera un deporte, el coche de aquí estaría jugando al esgrima y el Mustang sería como cortar troncos enormes con una motosierra. Todos sabemos que hay coches más rápidos, más eficaces, más radicales, en fin, mejor construidos también, pero pocos te entregan esto. Esta sensación de estar vivo. Y si preguntas por precio, no hay nada igual.
Este Mustang GT parte en 62.000 euros y en el mercado no tienes nada parecido. No hay ningún V8, hay poquísimos deportivos manuales, por no decir ninguno. Y en esa franja de precio, rivales directos realmente no tiene, ni por prestaciones, ni por pedigrí. Encontramos el Alpine A110, más o menos por ahí. Es un coche muy distinto, pero sinceramente aquí tendríamos el gran debate de, con el dinero en la mano, qué coche elegiríamos. Y es una decisión muy complicada, la verdad. Quizá después de estos días con este coche cobre un poco más de sentido. No es barato como un compacto deportivo, tampoco pretende serlo. Es grande, consume si le aprietas y tiene compromisos evidentes. Pero a cambio te ofrece algo que prácticamente ha desaparecido del mercado, un innegable sabor old school y un V8 naturalmente aspirado. Y cuando pones todo en la balanza, entiendes que no estás pagando solo por un coche, estás pagando por una experiencia que ya casi nadie se atreve a ofrecer. Así que si alguna vez te lo has planteado, quizás no sea mala idea hacerlo ahora, porque todo apunta a que no va a durar mucho. Lamentablemente, algún día todo esto será historia. El cambio manual, el sonido, ese motor que gira sin turbo ni artificios. Cuando llegue ese día, que esperemos nunca llegue, te arrepentirás. Y recordarás este coche, y lo recordarás no porque fuera el mejor, ni por su paso por curva, ni su tiempo por vuelta. Lo recordarás por lo que te hizo sentir. Por eso te va a dar un poco igual lo que te contemos, sea bueno o sea malo. Conducir este coche no trata de eso, es sentir algo que va muriendo. Es una despedida con una sonrisa de todo lo que amábamos de los coches, porque cuando el mundo del automóvil sea aún más gris, conectado y eficiente, te quedará el recuerdo de lo que fue un coche de verdad. Y este, amigos, es el último rugido.